Y hoy vamos a empezar con la número 2. ¿Por qué los discípulos pensaron en pan y no en la falsa doctrina? Les voy a recordar un poco de este contexto. Jesús acababa de hacer la repartición de miles de personas y multiplicar 5 panes y 2 peces. Por ello, ellos andaban consigo algunos panes. Pero lo que sucedió es que cuando Jesús los mandó a la barca, se le olvidaron los panes. Y es curioso que Mateo es el que registra esto porque él se andaba fijando en todos esos pequeños detalles. Entonces se les olvidan los panes y cuando se meten a la barca empiezan a murmurar entre ellos y puedo ver a Pedro diciendo, hey, ¿y quién se trajo la comida? No, si nadie la trajo, a Judas le tocaba, pero se le olvidó. Y culpando al pobre Judas. Y dijeron, a saber qué nos va a decir Jesús cuando se dé cuenta. Jesús entra a la barca y los reprocha. Y entra, parece que entra exasperado porque les dice, hey, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y cuando los discípulos escuchan eso, se voltean a ver y dicen, ¿será que está enojado porque ya se dio cuenta que olvidamos el pan? Yo creo que dijo, ya nos descubrió. Ya nos descubrió que se nos olvidó el pan. Y puedo ver a Pedro pegándole codazos a Judas o a algún otro. Y Jesús lo voltea a ver y dice, no puede ser. Les estoy hablando algo espiritual y ustedes siguen pensando en el pan. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos, lejos de acatar la exhortación espiritual de Jesús, piensan en pan? Voy a responder con la primera pregunta. Y creo que si los discípulos me escucharan, se enfadarían conmigo diciendo, ocupa cualquier otro ejemplo, pero no nos compares con los fariseos. Porque el corazón de estos era distinto. Sin embargo, la ilustración me sirve. Jesús les dijo a los fariseos que no eran capaces de reconocer las señales y habló puntualmente de los arreboles, que si eran capaces de ver y reconocer lo que un arrebol significa, pero no capaz de reconocer las cosas espirituales. Arreboles son los rayos rojizos que la luz del sol deja ver en los atardeceres y también en algunas veces en el amanecer. Eso significa buen tiempo. Son capaces de ver eso, pero no son capaces de discernir cosas espirituales. Ahora, ¿por qué no son capaces? ¿Ustedes qué opinan? Con una sola respuesta, ¿por qué no son capaces? Exacto, porque ellos no tienen su vista en las cosas del espíritu, sino que tienen su vista en las cosas de la carne. No serían capaces. Disculpando a los discípulos y haciéndome cargo yo de mis descuidos. ¿Cuántas veces vine a esta propiedad al caer la tarde y nunca vi los arreboles en ese horizonte? Ahora que tenemos todo el tiempo del mundo, ayer, por cierto, pasé unas fotos, lástima que no lo hice a tiempo. Es un espectáculo ver esos arreboles en este lado, en donde el sol se pone. ¿Por qué no fui capaz de verlo? Porque mi vista no estaba en cosas espirituales. Aun cuando eran negocios del Señor, mi vista venía con asuntos de trabajo. Entonces no era capaz de ver las cosas del Señor. Bueno, lo mismo sucede aquí con estos. Están pensando en cosas materiales, no en cosas espirituales. Ahora, no es que esté mal pensar en cosas materiales o en cosas de la carne, siempre y cuando no sean pecado. Está mal ponerlas en primer lugar y no poner en primer lugar las cosas. Justamente eso quería decir, que el problema no era el pan, porque Jesús había dado la multiplicación del pan.
Jesús da el pan. El problema es que el pan los dominaba a ellos. Jesús acaba de obrar un milagro y ellos preocupados porque se les olvidó el pan. Como que si no podía obrar un milagro al llegar al otro lado y proveerles pan otra vez. Yo me comprometí y voy a esforzarme y te animo a hacerlo y les animo a todos los pastores a hacerlo. Esta debe ser una época de entendimiento y tolerancia y paciencia. El volver a la iglesia. Pero es que pasamos por el supermercado. Yo cuando llegué al carro les dije a ellos, báñenme con antimonio, ¿se llama? ¿El antimonio? No. ¿Cómo se llama? Amonio. Y ya sé, no me vayan a regañar que es malo para la piel, pero es que haber ido a traer la comida al súper, había tanta gente en ese súper, y tanto descuido, tanta imprudencia, que en cuanto llegué al carro no entré, sino que afuera me puse jabón. Si hubiera tenido una ducha me la hubiera dado. Y pensé, ¿cómo es posible que sean así, de imprudentes? Tu respuesta fue, papá, han estado así desde hace 5 meses trabajando. Sos vos el que recién salís. Ellos no. Bueno, eso tiene lógica. Ellos no. Mi punto es este. Habrá algunos que tienen 5 meses de estar yendo a sus trabajos, en circunstancias tan riesgosas como la que te acabo de describir. Restaurantes, supermercados, farmacias, maquilas, que no son 200 personas en un edificio, son 1000 o 2000 y con aire acondicionado. Pero no van a ir al culto. Y en el culto somos 200. Y no van a tocar nada. Nadie les va a tocar. Exacto. La única pseudo exposición que van a tener es sentarse en una silla. Y ni siquiera es exposición, o sea, te lavas la ropa y ya. Ahora, yo no quiero decir en ningún momento en que todos los que no van a ir por cuidarse están pensando más en las cosas de la carne que en las cosas del espíritu. Pero algunos definitivamente que sí. Sí, obvio. Definitivamente que sí. No van a estar pensando en las cosas del espíritu, sino que en las cosas... Porque no se detuvieron en sus trabajos ni se detendrán en la exposición que están sufriendo. Pero sí se detendrán de adorar al Señor. Esto es algo así como lo que muchos han dicho que era su trabajo soñado, desde casa. Es su relación con Dios soñada. La iglesia soñada en la casa. No tienen que salir de ahí. No tienen que gastar gasolina, no tienen que ver a las personas que les caen mal o soportar a los que les caen mal, parquearse. Básicamente es soñado para muchos. Pero bueno, cambiamos porque yo No, dije punto, pero tengo que caer en el punto que vos dijiste. El punto es, al preocuparnos demasiado por el pan y que las cosas materiales nos dominen, vamos a estar perdiéndonos de las lecciones espirituales más grandes que Jesús nos va a querer dar para moldear nuestro carácter. Jesús se sube con la idea de moldear el carácter de los discípulos y hacerlos más espirituales, prepararlos para que cuando Él no esté, ellos sean los líderes, y les dice, no vayan a ser como los fariseos. Jesús estaba discipulándolos como también quiere discipularnos. Y nosotros pensando en pan. Eso es el punto en el que quería caer. Hay muchas cosas que Jesús va a querer y ha querido enseñar durante este tiempo. bueno, mira, entonces vos y yo
y los que nos acompañan en el pastorado de la iglesia, en el liderazgo, los de las misiones, ¿en qué deberíamos estar pensando? En almas. ¿Y qué vamos a hacer para reactivar esto? Sí. Sé que tenemos planes que todavía no los podemos lanzar porque la famosa curva nos tiene maniatados. Pero están los planes y la emoción ahí. Están. Ya viene, bueno, de hecho ya les diremos que estamos esperando inconversos para el domingo. ¿Ah, en serio? Oh, sí. Ah, ¿ya nos vas a contar? Sí. Ah, ok. Viene Acción de Gracias. Viene el aniversario de la iglesia. Ahora imagínate. Viene Navidad. O sea, son muchas cosas. Después de Navidad, la graduación del seminario, que hoy no sé si se va a graduar alguien o si lo vamos a graduar virtualmente. Contextualizándolo a vos directamente. Imagínate llegas a ignorar eso al pensar que la iglesia solo está persiguiendo un 7% de los diezmos que solía recibir antes. O menos. Menos. Ah, mucho menos. Sí. Eso fue lo último que vi. Menos. Imagínate llegar a entristecerte por eso y decir, no, ¿y con qué vamos a hacer todo eso? O que llegase a dedicar mi corazón y mi pasión en cosas materiales que no necesariamente son malas. De hecho, ya antes dije que estábamos construyendo nuestra casa cuando todo esto empezó. Y por supuesto que ahora queremos terminarla, pero que dedicáramos nuestra pasión, tiempo y esfuerzo para ello, dejando en segundo o tercer plano que tenemos que plantar las 3 iglesias que ya estaban en proyecto. Sí, eso era lo que Que nosotros tenemos que queríamos. construir las 3 granjas en San Vicente, en Quesaltepeque, no me acuerdo dónde más, que ya habían donado el dinero, un misionero, que debemos pensar en el colegio del próximo año, en el seminario, que debemos pensar en Patmos enero, que me dijo Vanessa que hay varias solicitudes que están escribiendo, lo cual para mí fue tremendo gozo. Génesis acaba de decir que tiene como 5 invitados que vienen de Panamá. ¿O no eran 5 vos? No, 2 dice. Bueno, Ya viste todo lo que vos empezaste a pensar. Ahora quiero preguntarle a usted. Si usted me dice que no tiene nada espiritual en mente, está siendo distraído por el pan. Medite un rato en todo lo espiritual que puede hacer para Dios y con Él. Si no tiene nada... ¿y el pan puede ser? Construir una casa, construir una casa, el trabajo, un nuevo negocio, el emprendimiento. la universidad, Y, sí, un noviazgo. Sí. Que no es malo, pero nos está dominando. Si ocupa pasión que debe ocupar la obra del Señor, el Señor nos va a reprochar igual que a estos. Pero bien, sigamos. La 5, explique la frase, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y saltaste a Pedro. No, todavía no. No, hombre, es la 4. Ah, sí, lo salté. Tenemos que abordarla. Dale, pues. Sé que no estaba en programa Dale. y me disculpo, pero ¿Cuál es la roca? sí, es que recordate que hay una congregación, bueno, los católicos puntualmente y sin afán de irrespetar sus creencias, argumentan que Pedro es la roca, porque se traduce esta roca, Pedro, Sobre esta roca Petrus, dijo- también es piedra. Entonces dicen que Jesús se refirió a Pedro es la roca, porque dice sobre esta roca Sobre se esta edificará roca. la iglesia. pero no es así. Nuestro Señor dijo que la roca era la expresión que Pedro dijo. ¿Cuál fue la expresión?
Sobre esta roca edificaré La la iglesia. expresión que Pedro dijo que Jesús Ah, era el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca de Sobre la que vos esa estás hablando, es la roca. además de que en la segunda carta de Pedro, él literalmente dice, Jesús es la roca que los edificadores rechazaron. O sea, Exactamente. el que ellos creen que es la roca dice, no, yo no soy, sino que es. Ahora la Iglesia Católica hace o hizo eso, ya no sé. Ok, la 5. Porque querían darle la supremacía a Pedro como papa, como primer papa. Pero eso no está en ninguna historia. Pedro es apóstol de la iglesia primitiva, y si alguna jerarquía apostólica existió, por supuesto que Pedro era el que los dirigía, pero no existe dicha jerarquía. Implícita tal vez, pero explícita jamás. Bien, seguí. Explique la frase, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Refiriéndose a la misma expresión de que la iglesia, el Hijo de Dios viviente, esa iba a ser la roca y sobre esa roca se iba a construir la iglesia. Entonces que esa iglesia no iba a prevalecer nunca contra las huestes del infierno. O sea, la muerte no va a ocasionar que la iglesia pare, que la iglesia se detenga. Hace mucho tiempo les conté que no hay religión en el mundo más perseguida y más asesinada que el cristianismo. Y lejos de detenerla, la ha multiplicado. La muerte no para el cristianismo. Rápidamente las 7 y se Las acabó. 7 se acabó. ¿Fue Pedro poseído? No, Porque en Jesús le absoluto. dice, apártate de mí, Satanás. Esa es una expresión retórica, como cuando decimos, esta es la cola de Judas. Y yo, O este es el mismo diablo. O esta es la oveja negra. yo añadiría, viejo, siendo un poquito más teológicos, además de ser de usar retóricos, que Pedro tenía la influencia de su propia voluntad antes que tener la influencia de la voluntad de Cristo. Y cada vez que nuestra propia voluntad prevalece ante la voluntad de Cristo, Es influencia. es influencia demoníaca. Porque la influencia que nosotros recibimos, que no es de Cristo, es de este mundo. Y este mundo es gobernado por Satanás. Entonces, todo lo que no viene de Cristo, todo lo que no es la voluntad del Es Padre de contra Cristo, Cristo. es contra Cristo. Pero cuidado, no fue posesión. No fue poseído. Exacto, el punto es. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Y ya no tenemos tiempo, creo, tampoco para el libro, porque debemos platicar varias cosas respecto a la reapertura. Lo primero que debemos decir, ¿me vas a dar lo que leo? ¿Lo que me dijiste? Hay una pregunta. Dámela rápido mientras vos me buscas lo que debo leer. ¿Qué significa el versículo 19? El versículo 19. Ya te lo leo. léelo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Refiriéndose. Y todo lo que atares en la tierra será Será atado en los desatado. cielos. Si Pedro tuvo jerarquía apostólica, entonces él estaba guiando al grupo de los apóstoles. Todo lo que ellos ataran y desataran tenía consecuencias eternas. ¿Por qué? A través del mensaje de Jesucristo. De hecho, no es Pedro el único que tiene esas llaves. Las tenemos nosotros ahora mismo. Si nosotros nos callamos, estamos atando a la posibilidad de que personas lleguen al reino de Dios. Eso es lo que significa. Bien, el culto de domingo a las 7 de la mañana ya se cerró. Se cerró también el del domingo a las 5 de la tarde y está a punto de cerrarse el del domingo a las 10 de la mañana. Se nos ocurrió que podíamos abrir a las 10 de la mañana porque el culto termina a las 8, el de las 7. Eso nos da 2 horas para sanitizar el templo. En realidad no necesitamos 2, basta 1. Y a las 10 de la mañana todavía el calor no es muy sofocante. Y como solo es 1 hora, pues nos da la oportunidad de celebrar un culto de 10 a 11.
Se nos ocurrió hoy al ver emocionados que los primeros 2 cultos se cerraron rápido. Así es que si este se llena ahora mismo, el del domingo a las 10, vamos a abrir sábado a las 5 de la tarde. Pero antes de llegar ahí tenemos que explicar. Este enlace que está llegando ahí está, y yo creo que ya lo vieron, que ha llegado a sus WhatsApp, dice: muchas gracias por llenar este formulario. En el transcurso del día recibirá su número de WhatsApp un mensaje de confirmación, indicando el día y la hora y el número de sillas de su reservación. Por favor, deben tener paciencia. La respuesta no es inmediata. Tarda algunas horas y en algunos casos, como los que se inscriban ahorita, la respuesta va a llegar hasta mañana. 2 o 3 personas, entiendo que llenaron el del domingo a las 7 de la mañana. Como no les llegó la contestación de inmediato, cuando se abrió el del domingo a las 5, también lo llenaron. Y también llenaron el de las 10, o sea, van a ir a los 3 cultos. Si usted hizo eso por error, lo entendemos, estamos apenas caminando despacio en esto. Escriba al número de WhatsApp del club y diga: miren, disculpe, yo me equivoqué. Ya me llegó la reservación del domingo a tal hora y hice 2 veces, para que se le anule y nadie vaya a perder el espacio, porque estamos aprendiendo a manejar esto. Ahora, también deseamos decirles: no estamos felices haciendo esto. Lo que nos hace felices es abrir las puertas de par en par para que las personas vayan y escuchen el Evangelio. Pero no podemos en estas circunstancias. Solo estamos intentando ser obedientes y prudentes. Por favor, nadie vaya a enfadarse diciéndonos: solo son cosas, o demasiadas condiciones, porque no pueden bajarse de inmediato del carro, sino hasta 15 minutos antes, tienen que pasar por el proceso de limpiarse los zapatos, de ponerse alcohol en las manos, de que les revisen la temperatura y también les van a pedir una sonrisa en la entrada, sin que se les vea, porque llaman más, esa es broma, de mal gusto quizá. La cosa es que con tantas condiciones usted puede decir: no, si las puertas deben de estar en par para la iglesia de Cristo, ya el miércoles, no, ya mañana abren los parques, ¿verdad? Los parques abren mañana y un montón de gente. Son 15 días en donde debemos ser muy respetuosos, ir caminando muy despacio. Por favor, no se preocupen, nosotros estamos más que felices que ya casi se llenaron 3 cultos, esos son 600 personas. Pero si tuviéramos que hacer también el viernes y también el jueves para llegar a 1000, vamos a estar más que felices. Que nuestras gargantas estarán un poco debilitadas, que el equipo de trabajo también, que más grande honor que servir a nuestro Salvador. Entonces, por favor, téngannos paciencia. Ya deberían haber llegado los de domingo a las 7, las invitaciones, las reservaciones, las respuestas. El domingo a las 5 de la tarde, si no llegaron ya, van a llegar mañana temprano. Y si no, espere un poquito. No es automático. Eso, la respuesta es manual y nos lleva un poquito más de tiempo. Sí, Jenny. 2 cosas. Están aquí preguntando también: ¿cómo saber cuando ya está lleno un culto? La forma de saber cuando un culto ya está lleno es simple. Ya no aparece ese culto aquí, porque en cuanto el culto se llenó, desaparece domingo a las 5. Ya no se puede llenar. Ahorita ya no lo pueden encontrar, tendrán que, el único que encontrarán es domingo a las 10 de la mañana. Entonces no hay forma de que yo me inscriba a un culto que está lleno. No hay forma. Si me logro inscribir es porque
había espacio. Está bien. Entonces, me caiga la confirmación el miércoles o hoy en la noche, si pude inscribir, ya está. Ya está abierto. Segundo. Decía el número del que va a llegar Hay un número que ya fue enviado al club de lectura. Lo subieron a Facebook. El 72 No, el club de lectura lo pasó. 558627. ¿No estás en el club de lectura? Sí, pastor, ahí estoy. Pues ahí llegó. Pero además, subámoslo por favor al Facebook también. La respuesta le va a llegar de este número, no del número de club de lectura, sino que le va a llegar del 72558627. Y si usted lo reenvía, dice, bueno, yo voy a enviar mi reservación a otro para que los dos entren. No se va a poder y ayúdenos a que esto no se nos vaya a complicar. Porque usted va a tener que con su celular mostrar su tarjeta de entrada. Son colores diferentes y son códigos diferentes. Nuestro equipo en el parqueo va a estar controlando todo eso. Y les reitero, ni locos como iglesia quisiéramos detener a alguien de entrar a la iglesia. Quisiéramos ponernos en la calle para meterles. Pero en estas circunstancias, ayúdennos para hacer bendición. ¿Qué más hay? Preguntan, de no haber reservado a 2 personas que son inconversas, ¿aún es posible que puedan ir? Aquí vamos con los inconversos. Nosotros soñamos que este domingo hayan personas inconversas. Y por esa razón dejamos un pequeño espacio para ellos. Si usted mañana o el viernes tiene un amigo o dos que son inconversos, escriba al club de lectura y diga el nombre de esa persona. Vamos a buscarle el espacio, porque ellos son prioridad para nosotros. Ahora, deseamos creer que nadie va a poner a su tío o a su primo de la iglesia que se le olvidó hacerlo o que no se inscribió. Que eso es un privilegio exclusivo para los que no han escuchado el Evangelio de Cristo y que todos, con madurez espiritual, vamos a hacer buen uso de ese privilegio. Entonces, si tengo un inconverso que me confirma el sábado y obviamente no pude avisarles antes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes no les pude avisar antes. Lo mejor es que sí avise, que escribe. Hasta el viernes. Por favor lo haga. Sí. Eso demuestra la responsabilidad y el deseo de seguir las indicaciones. Y nosotros vamos a estar felices de sacar a algún líder o algún directivo para darle su puesto o hacer malabares para que pueda entrar. Y habrá algunos que se duermen que van a estar felices de que yo les diga, mira, espérame un ratito allá afuera. Exacto. Porque se duermen. Mira, pues, y en eso los es otra cultos. cosa, de que... Pedro cómo goza con esto. De que... Se está sí, dormida, no se me está viendo. No, pero eso es otra cosa, de que lastimosamente la puntualidad no era algo muy grande en las iglesias, pero hoy solo teniendo 1 hora de culto va a ser bastante triste que lleguen tarde. Imagínate, llegan a las 1:15, solo 45 minutos de culto. Entonces sean un poco puntuales para que tampoco haya personas registrándose mientras estamos alabando al Señor o mientras estamos alabando y todo eso. Sí, sería triste. De hecho, solo tenemos espacio para 2 alabanzas, los anuncios, el estudio. No hay tiempo de sociabilizar. No debemos hacerlo por las razones que ya todos conocemos. Y eso fue difícil el domingo, quiero decirles. Porque los líderes, está una cantidad de amigos de este servidor, buenos amigos con los que bromeamos. Y muchos te quisieron abrazar, Y yo a ellos. Juan. Pero tenía que decirle,
Yo a mis amigos los saludo desde lejos. Viejo. Sí. Eso de abrazar Tenía amigos. que, no. Tenía que hacerlo así de lejos. Y si parecí frívolo, indiferente, miedoso, No, eso es algo que todos debemos de entender, de que no es tiempo aún de los afectos fraternales físicos. Hay cientos de formas en que podemos demostrar que estamos felices al ver a alguien, como diciendo, me alegra verte. Podemos esperarnos para demostrar. si el colmo es que ni siquiera sabemos si se están riendo, porque como la mascarilla nos tapa nuestra boca, no sabemos si es risa o cólera lo que tengo. Sí, Preguntan cuál culto vas a transmitir, si siempre vas a seguir los el club de lectura lecturas. no cambiará absolutamente nada. Quizá de vez en cuando cambiamos nosotros dos, él lo lleva solo, quizás yo, o hay algún otro de los pastores que nos apoye. Ese tipo de cambios, tal vez, y solo muy tal vez. Aunque ya pensamos de que vamos a andar cargando esto para arriba y para abajo por si el tiempo no nos alcanza. Pero eso no va a cambiar. ¿Qué culto vamos a transmitir? Únicamente el del domingo a las 5 de la tarde. Es decir, el último. No vamos a transmitir ningún otro de los cultos. Pero el club de lectura sigue, entonces todos los que no pueden ir porque son mayores de 60 años o porque están embarazadas o porque tienen enfermedades crónicas, no se preocupen, ustedes van a recibir su culto solo que domingo a las 5. Espera, entonces si yo soy de otro país, si yo soy de Uganda, y yo me he estado conectando todos los domingos ¿Por qué estás molestando a los de Uganda? No, solo es un Yo sé en ejemplo. quiénes estás pensando. Pero bueno, dale. Solo es un ejemplo. Si yo soy de otro país Ajá. y me he estado conectando con la iglesia todos los domingos a las 9, hoy tengo que cambiar. Hoy Sí. va a ser a las 5. Hoy es a las 5. Sí. ¿Qué más? No, niños, quién sabe hasta cuándo nos van a dar permiso. Todos los mayores, solo mayores de 12 años pueden ir. Niños en lo absoluto. El tiempo de llegar antes. Pueden llegar media hora antes, pero bajarse de los vehículos 15 minutos antes. Y los que van en bus, bueno, tendrán que estar en el parqueo de pie o en los lugares que tenemos designados, esperando para entrar faltando 15 minutos. El templo abre 15 minutos. Bueno, como hoy son 200, vamos a abrir 20 minutos antes. Más. Dice Marta que digas que no reenvíen los formularios. No reenvíen los formularios. Lo que ya dijiste. Por eso cada uno tiene Que códigos no lo diferentes. compartan con nadie, los formularios. ¿Eso es todo? Bueno. Por último, sé que hay bastantes cosas que hacen de la experiencia que solíamos tener de ir a la iglesia un poco diferentes. E incluso cuando yo estaba orando arriba para iniciar el culto, sentí lo que quizás, ni remotamente estoy diciendo que es igual, pero quizás un poco similar a cuando se reconstruyó el segundo templo. Es una alegría por al fin estar ahí, tanto tiempo esperando, y estamos increíblemente felices, pero también estamos un poco confundidos, porque no es como quisiéramos. Pero no dejemos que las distracciones como el pan nos omitan o nos quiten la vista de las lecciones espirituales que Jesús va a querer enseñarnos a través de esto. Disciplina, filtros, qué sé yo. Entonces, que el hecho de que tener que registrarse, que tener que esperar en el carro, no les prive de recibir esa lección espiritual. Como lo que hablábamos hoy. El miércoles sí tendremos culto normal. En línea. En línea. No presencialmente, sino que en línea. Entonces, si yo siendo de Uganda
me conectaba los miércoles a las 8, me sigo conectando los miércoles a las 8. Todos los de África tienen el permiso de seguirse congregando. ¿Qué es esto, Balta? Estás poniendo 108 personas, 30. Ah, así va el culto de las 10. Va a la mitad ya el culto de las 10. Así que cuando termine el culto, pues a anotarse para que todo lo podamos programar de la mejor forma. Gracias por acompañarnos. Pasen muy feliz noche. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y que Dios nos bendiga a todos.